Bien, como ya lo saben, estamos llevando nuestras predicaciones o el tema de las predicaciones lo llevamos conforme al calendario de lectura que llevamos de leer la Biblia en un año. El tema o uno de los textos que leímos en esta semana fue en el Evangelio de Lucas y vamos a ver en especial lo que es Lucas capítulo 16. Normalmente cuando se menciona Lucas capítulo 16, uno ya empieza a decir, sí, está refiriendo a este tema. ¿Sí saben a qué tema se refiere? No, bueno, creo que me equivoqué. Bueno, pero sí, en algunos sí sabemos a qué se refiere lo que es de la mitad al final de Lucas capítulo 16. En Lucas capítulo 16 vamos a ver lo que es el tema. Algunos lo mencionan así como parábola, pero lo que es el tema de la historia o el relato de Lázaro y el rico. ¿Sí? Ahora, tiene algunas implicaciones este relato. Hay algunos que mencionan que este relato es ficticio, que realmente Jesús no está hablando de personas reales, que realmente Jesucristo pues se sacó de la manga esta historia y simplemente le está plasmando como muchas otras. Pero algo que debemos de entender es de que Jesucristo es ¿quién? Es Dios. Y como Dios conoce todas las cosas, como Dios también ha sido espectador de muchos acontecimientos. ¿Qué es lo que podemos entender? A diferencia de Jesucristo con otros maestros, rabís o que podamos ver, sí inventan sus historias, sí inventan sus fábulas, sí inventan sus ilustraciones. ¿Todo para qué? Para poder reforzar. En el caso de Jesucristo podemos ver algo muy diferente, que por su calidad de Dios, por su carácter de Dios, Él realmente no necesitaría hacer ese tipo de inventos, sino como espectador de la vida a lo largo de muchas personas, tanto judíos como no judíos, pues Dios tiene ejemplos vívidos o de gente que vivió ciertas experiencias de las cuales Jesús como Dios fue espectador. ¿Sí me explico? Antes a esta parábola, como dicen, de Lázaro y el rico, vemos una que es, por ejemplo, la del administrador astuto. Anterior vemos acerca del hijo pródigo. Y si nosotros somos honestos, por ejemplo, la situación del hijo pródigo puede ser una situación muy real. ¿Sí me explico? Jesucristo no necesitó haber inventado esa historia, sino está tomando como referencia algo que realmente ocurrió. ¿Sí? En el caso del siervo astuto, de la misma situación. ¿Cuántos siervos astutos han hecho lo que menciona la enseñanza de Jesús en la vida diaria y han llegado a ese cometido como lo menciona Jesucristo? Entonces, ¿qué es lo que podemos pensar? Que lo que Jesucristo está hablando en estas narraciones está hablando de cosas que realmente sucedieron. ¿Sí me explico? ¿Sí? No, él no necesita sacarse o inventarse así al momento algo. Es como, por ejemplo, un predicador o un maestro. Muchas veces tomamos, mire, y es que tal hermano, y es que tal. Y a veces hay algunas cosas o en ilustraciones que son así inventadas, ¿no? Pero hay cosas en las cuales el predicador o el maestro ha vivido o ha visto o ha sido testigo de ciertas situaciones de la vida de muchas más personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, que las cuales sirven como ilustración. ¿Sí me explico? Entonces, no necesariamente necesitamos inventar algo, sino son cosas que han pasado, que es de nuestra experiencia como personas, como maestros de Biblia, y que las podemos tomar como ejemplo. ¿Sí me expliqué? Por ejemplo, yo no necesito inventar el de que es que una vez una muchachita se casó en yugo desigual y pues tuvo las consecuencias y a la fecha su matrimonio y sus hijos viven alejados de Dios. ¿Yo necesito inventar eso? No. Tristemente,
a lo largo de la historia hay muchas jovencitas o muchos jovencitos que se han casado en yugo desigual y hasta podemos decir nombre y apellido de estas personas. ¿Sí me expliqué? Entonces, en el caso de Jesús es algo muy similar, ¿sí? Y cuando Jesús habla acerca de la narrativa del Lázaro y el rico, es eso, algo que realmente ocurrió. Algo que también antes de entrar a la lectura de este pasaje, algo que tenemos que entender es de que Jesucristo, como otra vez, como carácter de Dios, hay cosas que en los evangelios Jesucristo revela y que en el Antiguo Testamento no se menciona. Si vamos bien. Vamos a leer una breve introducción de Lucas capítulo 16, versículo 19. Ustedes me dicen cuando estén ahí. ¿Sí? Lucas capítulo 16, versículo 19 dice lo siguiente. Había un hombre rico y desde ahí, cuando dice había, ¿qué nos está diciendo con el había? ¿Realmente existió? ¿Realmente hubo? ¿Realmente ahí estaba esa persona? Entonces, desde las mismas primeras palabras introductorias de Jesús en cuanto a la siguiente narración que va a dar, nos está diciendo que realmente existió esta persona, ¿sí me explico? ¿Sí? Bueno, dice, había un hombre rico que se vestía con gran esplendor en púrpura y lino de la más alta calidad y vivía rodeado de lujos. Tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Está el rico y está Lázaro. Ahora, en una historia, en una fábula o algo así, normalmente no se dan nombres, ¿sí? Y normalmente en el caso de las fábulas se menciona, no sé, y la tortuguita y el conejito y todo, no se le pone nombre y se ilustra así. Pero en el caso de Jesús está hablando, existió un hombre, ¿sí? Rico y había otro que era Lázaro. Le puso nombre, ¿sí me explico? Entonces eso es lo que nos da más luz al entender que la siguiente narración que el Señor Jesucristo, de la cual está hablando, es realmente cierta. Ahora, otra vez dice, tirado a la puerta de su casa había un hombre pobre llamado Lázaro, quien estaba cubierto de llagas. Versículo 21. Mientras Lázaro estaba tendido, deseando de comer las sobras de la mesa del hombre rico, los perros venían y le lamían las llagas abiertas. ¿Qué situación médica tenía este hombre llamado Lázaro? Estaba enfermo. ¿De qué estaba enfermo? De lepra. Normalmente la lepra en el tiempo de Jesús y previamente era una enfermedad que llegó como plaga y a mucha gente le atacó. Recordemos que inclusive Jesús sanó a varios leprosos, a varias personas que estaban sufriendo eso. Entonces, inclusive la gente se alejaba de ellos y la misma gente que estaba consciente que estaba enferma, inclusive había una tierra, un lugar donde todas las personas que estaban enfermas con lepra se iban. Normalmente pues se iban y solitas, algunas sanaban, algunas pues, prácticamente ya no y allá morían, ¿no? Entonces, esa situación había. Es por eso que podemos pensar también que esta narración que hace el Señor Jesucristo era inclusive hasta una narración de una persona actual, ¿sí? Porque en su actualidad había ricos y también había enfermos de lepra. Entonces no podemos hablar de alguien completamente inventado. ¿Sí vamos bien? ¿Sí? ¿Qué dice más adelante? Versículo 22. Con el tiempo, el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Ahora esta expresión en esta versión lo menciona de esta forma, se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Algo que narra aquí es de que esta persona, que se llamaba Lázaro, murió y ¿a dónde dice que fue? Bueno, dice aquí el banquete. La traducción que hacen otras es
fue al seno de Abraham. En otras palabras, lo que quiere dar a entender esta frase es de que fue a donde estaba Abraham. Preguntas, ¿quién era Abraham? ¿Abraham era alguien ficticio o fue alguien real? Fue alguien real. Entonces, si Jesucristo está mencionando que cuando una persona judía, ahora, otra cosa, si Lázaro murió y se fue con Abraham, ¿qué nos está diciendo? Que está dentro de la cultura o la nacionalidad que judaica. Entonces, que Lázaro era de dónde? Judío, ¿sí? Y que como judío tenía esperanzas de las promesas judías. ¿Sí me explico? Entonces, ese tipo de características que Jesucristo está mencionando nos hace nuevamente referencia a que no es algo inventado, sino que realmente Lázaro, este, Lázaro existió, Lázaro murió y Lázaro está ante la presencia. Ahora, ¿qué nos está diciendo aquí Jesucristo otra vez? Dice, y se sentará, para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. Y después dice, y el hombre rico también murió y fue enterrado. Versículo 23, y fue al lugar de los muertos, allí en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Otra vez, pongámonos en contexto. El Señor Jesucristo, otra vez, ¿quién es? Es Dios. Y en su carácter de Dios, ¿sí? Jesucristo tuvo una preexistencia. Si vamos bien, ¿qué quiero decir con eso? Que antes de que Dios se hiciese hombre en Jesucristo, Él ya era Dios. ¿Sí? Y como Dios, con anterioridad, antes de que se hiciese hombre, Él como Dios vio muchas cosas. Ahora, algo que yo decía desde un principio es de que Jesucristo cuando vino y estuvo con nosotros, aquí refiriéndonos a los evangelios, Él vino a traer muchas cosas o enseñar muchas cosas de las cuales en el Antiguo Testamento no se mencionaban. ¿A qué voy? Si nosotros le preguntamos, por decirlo de una forma, al Antiguo Testamento, todos los profetas y todo lo que hay con anterioridad al Nuevo Testamento, ¿qué concepto tenían los judíos en cuanto a qué va a pasar después de la muerte? ¿Cuál sería la respuesta? Muchos judíos no saben qué va a pasar. Sí tenían la promesa, y nosotros lo hemos visto, que cuando venga el Mesías, ¿qué? Va a ser la resurrección y el establecimiento de su reino. Esa fue siempre la promesa del pueblo de Israel. ¿Sí? Esa es siempre la promesa y esa promesa sigue estando actual. Pero cuando se especifica, no, ok, esa es la promesa que tienes de que otra vez vas a volver. Pero algo que diga exactamente el día que te mueras, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasa con la persona que muere? Así en específico, Dios jamás lo reveló. Ahora, si nosotros investigamos, ahora qué pasa con los judíos del tiempo actual, qué concepto tienen acerca del cielo o del infierno, ni ellos mismos saben, ¿sí? O no creen. Pero lo triste es de que ellos, siendo cuidadores del Antiguo Testamento, ni ellos mismos pueden ellos con exactitud decir, pasa exactamente esto. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento no fue revelado así como Jesucristo está plasmando en Lucas capítulo 16. En el Antiguo Testamento no hay un concepto así se acierta de qué es lo que pasa. Inclusive muchos, tristemente, muchos judíos piensan que pues bueno, la persona se muere y ahí queda. ¿Sí? Otros piensan inclusive tristemente hasta en la reencarnación, cosa en la cual nosotros y la Biblia no menciona eso. Otros también mencionan, sí, en la resurrección, pero ¿cuándo? Pues es una promesa que Dios tiene para el pueblo de Israel, pero en sí es cierta, no saben qué es lo que pasa. ¿Sí me explico? Entonces, ahora, esto es lo interesante, que Jesús en su carácter de Dios vino a traer algo que ellos no sabían o que no se había revelado.
¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa cuando una persona muere? Bueno, ¿y por qué Jesucristo? Porque Jesucristo es Dios y era importante este mensaje que Jesucristo estaba hablando. Ahora, cuando nosotros leemos Juan 3:16, dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál es la forma de expresión de amor de Dios hacia el hombre? El haber mandado a su Hijo. Prácticamente el hecho de que Dios mandara a su Hijo para perdón de los pecados es la máxima prueba de amor que Dios el Padre tuvo para con la humanidad, si estamos de acuerdo en ese sentido. Entonces, Dios es la prueba más grande de amor. ¿Por qué mencioné esto? Porque siendo Dios o siendo Jesús la prueba más grande de amor hacia la humanidad, si nosotros preguntáramos quién es la persona que más habló en cuanto al tema del infierno, ¿quién sería? ¿Pablo? No. ¿Pedro? No. ¿Algún otro de los apóstoles? No. La persona que más habló en cuanto al tema del infierno precisamente fue Jesús. ¿Y por qué Él? ¿Sí? ¿Por qué Él? ¿Por qué específicamente Él? ¿Sí? Y de hecho, menciona varios textos en la forma de cómo es, cómo sufren, lo que pasa ahí. ¿Por qué Él? Porque Él es Dios y porque Él es el único que sabe exactamente qué es lo que pasa en ese lugar. Ni Elías, que fue arrebatado por Dios, ni Enoc, que fue arrebatado por Dios, han regresado para decir, esto pasa. Ellos que dirían, lo que podría pasar en el cielo, pero ni en el cielo han ellos regresado para decir qué es lo que pasa. ¿Alguna persona que ha muerto y que se ha ido y que ha regresado ha mencionado? No. Entonces, ¿quién era el único que tenía la capacidad o que tiene la capacidad de hablar en cuanto al tema? Dios. Y representado aquí en Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Me explico? Entonces, por eso es la gran relevancia en cuanto a estos temas, no mencionados en el Antiguo Testamento y ahora lo que Dios nos expresa. Ahora, recordemos que la semana antepasada, hablábamos acerca de Juan el Bautista y Juan el Bautista, ¿qué era lo que hacía? Advertía acerca precisamente del juicio de Dios. Pero si nosotros recordamos esa clase, ¿de qué juicio se estaba refiriendo Juan el Bautista? Del juicio en el futuro, juicio venidero, en el cual también, como pueblo de Israel, serán resucitados y también habrá otro segundo juicio para aquellos que van a ir ¿a dónde? A la muerte segunda, ¿sí? Entonces, pero aquí Jesucristo está hablando de la situación antes de que llegue ese juicio. Entonces, la máxima prueba de amor de Dios hacia el hombre, recayendo en Jesucristo, ahora a Él le toca o le corresponde hablar de algo que realmente existe y que es hablar del cielo y del infierno. ¿Sí? Y aquí el Señor Jesucristo en Lucas capítulo 16, pues menciona exactamente eso o hace esta narrativa. Y uno, ¿qué característica está diciendo? Versículo 22 nuevamente dice, con el tiempo el hombre pobre murió y fue llevado por los ángeles para que se sentara junto a Abraham en el banquete celestial. ¿Esto qué quiere decir? Si nosotros, ¿por qué dice y fue llevado con Abraham? Algo bien importante que tenemos que entender es de que a quién se les dio, a quién se le dio o en quién recayeron las promesas que Dios hizo hacia Israel. En Abraham. ¿Sí? Si nosotros recordamos cuando leemos Génesis, cuando murió, después de Abraham, murió su hijo, que fue Isaac, ¿qué dice la Biblia? Y murió Isaac, dice, y fue enterrado con sus antepasados. ¿Sí? Dice, y se reunió con sus antepasados. Murió Jacob, ¿y qué es lo que dice? Y murió con sus antepasados. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí Lucas en cuanto a Lázaro? Entonces Lázaro murió y se fue con sus antepasados. En otras palabras,
que la salvación estaba dentro de ¿qué? Del pueblo de Israel, porque se le dieron las promesas ¿a quién? Al pueblo de Israel, o se le dieron las promesas a Israel, perdón, a Abraham y a toda su descendencia. ¿Sí me explico? Entonces podemos ver nuevamente que el hecho de que Lázaro, una persona real, haya muerto y haya llegado ante la presencia de su antepasado Abraham, es una promesa cumplida a un judío. Entonces prácticamente Jesucristo está diciendo a su pueblo, al pueblo de Israel, en esta parábola, ustedes como judíos tienen esa esperanza y esa promesa de que el día que mueran, si han creído en las promesas de Dios, si han cumplido sus estatutos, si han cumplido la ley, si se han esforzado por estar con bien con Dios, su padre Abraham los recibirá. ¿Me explico? Sí. Y prácticamente Abraham estará ahí, recibiendo a todo de su descendencia. ¿Sí? ¿Qué dice después? Versículo dice, y el hombre rico también murió y fue enterrado. Versículo 23, y fue al lugar de los muertos, allí en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Ahora, ¿cómo estaba Lázaro? ¿Lázaro menciona ahí que estaba sufriendo? No, hasta estaba ahí junto a Abraham. ¿Sí? Lo menciona que ahí estaba. En el caso del rico dice, y en medio de, ¿qué dice? Y en medio del tormento. ¿Qué es lo que nos está diciendo Jesús en Lucas capítulo 16? Que cuando una persona que ha creído en Dios o le ha creído en Dios, ha depositado su fe y su confianza en Dios y Dios lo ha justificado, ¿sí? Esta persona se vea ante la presencia, ¿sí? De Dios. Y las personas que no les ha interesado a Dios, que no han cumplido la forma de pensar de Dios, que no han sido obedientes a Dios, ¿a dónde se van? Dios los desecha y llegan a un lugar llamado el infierno o el lugar de tormento, ¿sí? Entonces, creo que es algo que nos tiene que poner a reflexionar nosotros. El día que nosotros muramos, ¿qué pensamos que va a pasar? ¿O iremos ante la presencia de Dios, perdón, o iremos al lugar de tormento? ¿Sí? No hay puntos medios, porque tristemente la religión católica se ha creado, se ha sacado de la manga un lugar que se llama el purgatorio, donde dice que antes de ser juzgados, todas las almas llegan a ese lugar, ¿sí? Y de ahí se canalizan si te vas para allá o te vas para allá. Pero tristemente eso lo agarraron hasta como negocio, porque en su tiempo, antes de la reforma, había de estos clérigos y todo con una cajita que llevaban y decían, en el momento en que tú deposites una moneda de oro, de plata y todo, y que se escuche que caiga hasta el fondo, en ese momento el alma de uno de tus familiares saldrá del purgatorio para irse al cielo. ¿Se dan cuenta la ridiculez de lo que están haciendo? Y lógicamente eso lo hicieron un gran negocio. Incluso ahí bueno, no se ponen de acuerdo si es un lugar físico, o unos dicen que sí es un lugar físico y algunos dicen que no es un lugar, sino que simplemente tu alma se está purificando ahí. Sí, sí, pero realmente Lucas capítulo 16 no lo menciona. De hecho, Ratzinger, el papa, que fue tiempo un papa, él mismo, durante su periodo, él mismo dijo que el purgatorio no existía, ¿sí? Que no había purgatorio. Pero hay gente que lo sigue creyendo y muchos dijeron, hasta en forma de burla o de broma, bueno, entonces ¿qué? Pues ya se llenó el purgatorio, ¿por qué ya no hay purgatorio? ¿O qué toda la vida nos han enseñado que existe el purgatorio y ahora qué pasó con el purgatorio? Pues tristemente la Biblia no menciona y no lo menciona porque no existe ese lugar llamado purgatorio. En el momento en que uno muere, en ese momento tú estás ante la presencia de Dios
Si has creído, te estás con él, y si no, eres mandado al lugar de tormento. Así de fácil. Y Dios, ya lo hemos visto en otras porciones, que Dios conoce el corazón de las personas. Entonces, desde el momento en que uno muere, prácticamente Dios ya, sin filtro, para allá. Y si no, si has vivido con Él, si has creído en Él, pues Dios mismo te recibe. ¿Sí me explico? Entonces, es importante notar esa situación. Entonces, eh, versículo 23 dice nuevamente, y fue al lugar de los muertos, allí en medio del tormento, vio a Abraham a lo lejos con Lázaro junto a él. Dice versículo 24, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad. Ahora, el hecho de que le diga Padre Abraham, ¿qué es lo que nos está diciendo? Que nuevamente este rico era ¿de dónde? Era judío. En él también pudo haber creído en las promesas de Dios a través de las cuales le dio Dios a Abraham y a su descendencia. Pero este rico lo hizo, no creyó. ¿Era judío? Sí, sí era judío, porque le está diciendo Padre Abraham. ¿Sí me expliqué? Sí, entonces está diciendo, el hombre rico gritó, Padre Abraham, ten piedad, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. ¿Cómo es ese lugar de tormento? Es un lugar donde esta persona se está quemando. Decirlo de esta forma, se está quemando, ¿sí? Y es una llama, como por otros textos, que nunca se apaga, que siempre está ahí. Y la gente está ahí para sufrir. Que lamentablemente algunas como los testigos de Jehová, como los mormones, como otros grupos, ¿qué es lo que mencionan? Que simplemente el infierno no existe, ¿sí? Pero ellos, ¿qué es lo que dicen? Su premisa está de esta forma. Más bien, no analizan bien la situación. ¿A qué voy? ¿La Biblia dice que todos somos hijos de Dios? No, y eso ya lo hemos visto aquí en Aposento Alto. No todos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Solo las personas que aceptan a Jesucristo como medio de salvación. Quienes no lo aceptan como medio de salvación no se pueden llamar hijos de Dios, simplemente son creación. Bueno, empezando por ahí. ¿Qué es lo que pasa con todos estos grupos que no creen que existe el infierno? ¿Qué es lo que dicen? Pues es que si todos somos hijos de Dios, o sea, por no entender un concepto, por tener mal conceptualizado un tema, ese mal concepto lo llevan y en su forma de interpretar hacia otro concepto y por eso fallan. ¿Sí me explico? Porque si dicen ellos que todos somos hijos de Dios, ¿qué es lo que dicen? ¿Tú crees que Dios, que si todos somos hijos de Dios, tú crees que Dios puede mandar al infierno a sus hijos? Es lo que dicen. Claro que no, pero el detalle es de que no todos son hijos de Dios. Ese es el gran detalle. ¿Sí? Claro que a sus hijos Dios no los va a mandar al infierno, pero a los que no son sus hijos, sí los va a mandar al lago de fuego, sí los va a mandar al infierno. Entonces, como tienen eso de que tú crees que Dios, siendo amor, no va a mandar a sus hijos al infierno, entonces no podemos creer en un lugar de tormento. No podemos creer que existe el infierno, no podemos creer que existe el lago de fuego, pero tristemente es porque tienen una errónea y una mala interpretación de la Biblia. Y aquí el Señor Jesucristo claramente está enseñando en su carácter de Dios, en su carácter de maestro y en su carácter de revelar las cosas celestiales y el revelar a Dios, ¿sí? Está enseñando que hay un lugar de tormento y un lugar en donde puedes ya descansar y tener paz espiritual. ¿Sí? Y muchos dirán, pero bueno, eso lo dijo Jesús. ¿Cómo que y eso lo dijo Jesús? Pues Jesús es Dios. ¿Sí? Si lo hubiera dicho otro, Pedrito López, Juanito García o lo que sea, lo hubiera dicho cualquier persona, pues sí, a lo mejor lo pondríamos en duda, pero lo está diciendo el mismo Señor Jesucristo y nadie está
por las palabras del Señor Jesús. ¿Sí me explico? El excelente maestro, el excelente profeta, el excelente guiador en cuanto a revelar las cosas espirituales de Dios. ¿Sí me explico? Nicodemo, cuando llegó con el Señor Jesucristo, algo que le dijo Jesús a Nicodemo: si te hablo de las cosas terrenales y no las entiendes, cuando te hable de las celestiales, ¿cómo las entenderás? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí en Lucas 16? Que Jesús está revelando algo celestial y lamentablemente mucha gente no lo entendía, ¿sí? Porque era nuevo este tema. Y es que y es razonable que es nuevo para la gente, era nuevo para el judaísmo, porque otra vez lo repito, nadie ha podido regresar de la muerte y decir, existe esto y existe aquello. Nadie. Y el único que lo podía decir y enseñar solamente era el mismo Dios, ¿sí? Y Jesús, en su carácter de Dios, en su preexistencia eterna, Dios sí sabía. De hecho, nosotros vamos a Mateo capítulo 24-25, donde dice que Satanás, bueno, que el infierno ha sido preparado para Satanás y sus ángeles. ¿Quién creó el infierno? Dios. ¿Preparado para quién? Para Satanás y sus ángeles. ¿Pero qué resultó? La gente empezó a pecar y Dios dijo, pues ¿para qué hacemos otro lugar? Ahí mismo vamos a echar tanto a todos los demonios a ese lugar, como a la gente que peque, que esté alejada de nosotros, todos en ese mismo lugar, sufriendo. ¿Sí me explico? Hay quienes han dicho, no, yo me quiero ir al infierno mejor, porque ahí está la gente cool, la gente que se divierte, todo el día el infierno va a ser una fiesta, va a haber todas las chicas que quieras, todas las drogas que quieras, todo, o sea, imagínense cómo se están imaginando el infierno. Y el mismo Señor Jesucristo, ¿qué es lo que decía? ¿Qué es lo que estaba, qué situación vivía el rico? Estaba sufriendo en las llamas del infierno. No va a ser un lugar de diversión, no va a ser un lugar en lo cual vas a estar así, ya, por fin ya me quité eso de Dios, y ya, pues vamos a sufrir ahora sí como debe de ser. No, el lugar de tormento no es ese lugar de estar en paz, ni es de estar disfrutando lo que en la vida no pudimos disfrutar. Y esa es una mala idea que Satanás y que muchos grupos han puesto en la mente de las personas, que el infierno es un lugar de múltiple diversión. No, eso no es. Lógicamente la gente es que dice, pues mejor me voy para el infierno porque seguramente el cielo va a haber pura gente aburrida. Y tampoco, tampoco. Entonces, es importante notar que el mismo Dios hecho hombre era el único que podía hablar de este tema, era el único que podía enseñarnos qué era lo que pasaba cuando una persona muere. O se va al cielo o se va al infierno. Y aquí el rico nuevamente dice, envíame a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua. Estoy en angustia en estas llamas. Estoy en angustia en estas llamas. Y versículo 25 dice, Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. ¿Sí? Ahora, si nosotros recordamos a aquellas situaciones en las cuales Dios nos aconseja a nosotros, cuando dice en Proverbios, en otras porciones, dice, cuando tú veas que el pecador prospera y que le va bien y todo, y a ti no te va tan bien, dice, déjalo, piénsalo, porque al final Dios hará juicio. Si recuerdan esas porciones. Entonces, aquí el mismo Señor Jesucristo está cumpliendo eso que nosotros leemos en Proverbios o eso que en los mismos evangelios o en las mismas epístolas nos hablan los apóstoles. No nos sintamos
angustiados porque veamos que a los malos les va mejor que a nosotros, porque mucha gente, muchos cristianos tristemente han dicho, ay, es que, ¿por qué a él le va bien si está alejado de Dios, si le va bien en sus negocios, y yo que trato y le pido a Dios, pues a veces no me va tan bien y todo? Eso no es lo importante, ¿sí? Y aquí, ¿qué es lo que le dice? Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida. Y después dice, y Lázaro no tuvo nada. En otras palabras, muchos de nosotros podíamos ser ese Lázaro, ¿sí? Y muchos de los que están a nuestro alrededor, a los cuales podamos ver que les va mucho mejor que a nosotros, pueden ser esos ricos. Pero no quiere decir que nos tengamos que alegrar por lo que a ellos les va a pasar. No, ¿sí? Al contrario. Inclusive hasta si somos de instrumento para poderles llevar el mensaje de salvación, sería lo mejor. Pero también lo que aquí tiene que entender, lo que entendió el rico y lo que tienen que entender las personas que están alejadas de Dios, es de que no porque pienses que porque te va mejor alejado de Dios, siempre te va a ir bien. En la vida, Dios te puede llamar a juicio y aún después de la muerte vas a tener un juicio y no vas a disfrutar de lo que ahora estás disfrutando. ¿Cómo lo sabemos? Porque el mismo Señor Jesucristo está enseñando esa situación. El rico ya había tenido todo lo que quiso durante su vida y cuando llegó ante la presencia y el juicio de Dios, todo eso terminó. Nada va a ser eterno, nada va a durar para siempre. Y en el caso de Lázaro, pues lamentablemente sufrió. Gracias a Dios, sí podemos decir, sufrimos en algunas cuestiones en nuestras vidas aquí en el mundo como hijos de Dios, como creyentes en Jesucristo, pero nosotros, como lo hemos dicho, en nada se compara las aflicciones que vivimos en la actualidad con las recompensas y toda la eternidad en paz que vamos a vivir junto a Dios. Esa es la gran diferencia, ¿sí? Y nuevamente aquí el Señor Jesucristo hace mención de esas dos situaciones. Alejado de Dios, sufres las consecuencias de tu pecado. ¿Sí que dice? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es en Cristo, vida eterna en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, tanto el rico, sus mismas riquezas lo pudieron haber alejado de Dios, y Lázaro, en sus mismas debilidades, lo pudo haber llevado a buscar y estar siempre con Dios. ¿Me explico? Esa es la gran diferencia. A veces nosotros podemos pensar, ¿por qué? Pues Dios no me da lo que yo podría pensar de que, pues, Señor, pues soy hijo tuyo, ¿por qué no me das? A lo mejor sabe, conoce nuestras mentes, conoce nuestros corazones y sabe que si nos da ciertas cosas, perdemos el piso, ¿sí? E inclusive hasta nos podríamos alejar de Él. ¿Me explico? Entonces, es importante que nosotros no le reprochemos nada a Dios. Él es la mejor persona que puede tomar las mejores decisiones para nosotros. ¿Me expliqué? Bien. Versículo 25 dice, Abraham le dijo, hijo, recuerda que tuviste todo lo que quisiste durante tu vida y Lázaro no tuvo nada. Ahora él está aquí recibiendo consuelo. ¿Cómo está Lázaro? ¿Recibiendo qué? Consuelo, ¿sí? Que es lo mismo que todos los que hemos creído en Jesucristo vamos a recibir, ¿qué es? El consuelo y estar ante la presencia de nuestro Dios. Y dice, y tú, refiriéndose al rico, y tú estás en angustia. Versículo 26. Además, hay un gran abismo que nos separa. Ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. ¿Sí? En aquel entonces, lo que el Señor Jesucristo nos está narrando es de que tanto Abraham como Lázaro estaban como que de un lado y el lugar de tormento estaba en otro lado, ¿sí? Y que hay un abismo
entre ambos lados, ¿sí? Y en ese gran abismo, ni los que estaban con Abraham podían pasar hacia el lugar de tormento, ni los que están en el lugar de tormento pueden pasar para acá. Prácticamente es imposible, ¿sí? Y esto también es importante notar. ¿Qué nos está enseñando? ¿Qué pasa en aquellos dichos o aquellas personas que dicen, pero es que de repente vi a mi abuelito, o es que vi a mi mamá, o es que vi a mi hijo que murió y vi y escuché su sonrisa y todo? ¿Eso será posible? No. ¿Por qué no es posible? Porque el mismo Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, el único que sabe de esa situación, nos está diciendo que ninguna persona que está ni en el cielo, ni ninguna persona que está en el infierno puede que, ni entre ellos pueden cruzar, mucho menos pueden venir a este plano. ¿Sí me expliqué? Entonces, que no caigamos. Algunas veces en broma se ha mencionado y le digo a mi esposa, bueno, ¿qué pasa si yo llego a morir y de repente yo llego y te digo, hola, amada esposa y todo? ¿Qué vas a hacer? Ella dice, pues lo único que voy a decir es, Dios te reprenda. Pues sí, porque lo más seguro es de que no soy yo, ¿sí? Sino puede ser un demonio sí, nada más es un demonio tomando la forma mía y tratando de engañar. Y es lo que normalmente ha pasado. ¿Sí me explico? Entonces, ni mi abuelito va a regresar, ni mi hijo va a regresar, ni nada. Y eso de que, perdón, voy a llegar a lo emocional y lo sentimental de muchas personas cuando dicen, ay, es que mi papá desde el cielo me está cuidando, o es que mi abuelito desde el cielo. Eso no puede ser. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo aquí lo está enseñando. Ninguna persona puede venir del cielo para acá, ni mucho menos del infierno. Y tristemente, mucha gente conceptualiza de que, imagínense, papá borracho, papá abusador, papá y todo, y decimos, bueno, pues ya se fue con el Señor, que en paz descanse. Bueno, ¿y cómo saben que se fue con Dios? ¿Cómo saben que fue con Cristo? ¿Sí? Y mucho menos podemos pensar cuando una persona en toda su vida estuvo alejado de Dios, ¿sí? Que no le interesó nada de Dios y todavía nos atrevemos a decir, no, pues ya se fue con Dios. No, no se fue con Dios. ¿Sí? Si no buscó a Dios, no. Y hasta lo podemos decir de personas queridas para nosotros. Podemos hablar de nuestros propios padres, ¿sí? A lo mejor, en el caso mío, mis padres son católicos, yo soy el único cristiano y así en muchas familias, tristemente a veces, por ejemplo, murió mi mamá y ¿qué podemos decir? ¿Se fue al cielo? Mi dolor muy propio, puedo reconocer que no, mi mamá no se fue al cielo. ¿Sí? No aceptó en Jesucristo, no lo buscó. ¿Sí? ¿Qué puede pasar con otros, mi papá o mis seres queridos? Si no aceptan a Jesucristo como su Señor y su Salvador, tristemente yo, consciente, con base a la Biblia, puedo decir, o primos o tíos, no. Y no es que se acercaron a la religión cristiana, porque ya lo vimos hoy en la escuela dominical, que no somos ninguna religión, ¿sí? Pero todas esas personas que nosotros amamos y que han muerto alejados de Dios, no podemos decir que se fueron con Dios. Aún a pesar de que pensamos, es que son muy buenos, no, si no aceptaron a Jesucristo como medio de salvación, no. De hecho, hasta yo le he dicho con mis propios hijos, si mis propios hijos no hubiesen sido salvos y ellos cuando llegan a morir y lleguen ante la presencia de Dios, mis propios hijos se van al infierno, aún a pesar de que hayan sido mis hijos, porque no se hereda la salvación, ni se comparte con nadie en ese sentido. ¿Sí me explico? Entonces, ¿por qué? Porque la salvación es personal, ¿sí?
Y muchas veces cuando mueren las personas, se hace un sepelio, y cuando tú sabes que la persona pues, realmente nunca se acercó a Dios y todo, y hasta nos dicen, bueno, y no nos puede dar unas palabras, usted que es pastor y todo, sí cuesta mucho trabajo, porque ¿qué le vas a decir? Y esta persona que aquí está su cuerpo se fue directita al infierno, que no les vaya a pasar a ustedes lo mismo. O sea, es tremendo, ¿no? ¿Qué te van a decir? Oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo que se fue fuera tan buena? Si es mi madrecita, ¿cómo es que me la mandas al infierno? ¿Creyó en Jesucristo? ¿Fue salva? No. Es, 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 es difícil. Es difícil hablar esos temas. Es difícil y cuando la gente llega y me dice, no, pues gracias a Dios ya está con el Señor, ya está en el cielo, ya se volvió un angelito, ¿no? Y desde ahí nos está cuidando. ¿Qué dices? O sea, también tú no te puedes poner en la posición de dar de bibliazos y decir, eso no, eso no, eso no, eso no está en la Biblia. Eso. Tienes que entender el dolor de las personas y que dentro del dolor de las personas, pues ellos mismos calman su conciencia y mencionan eso, ¿no? De que, pues ya está con el Señor, pero no, tristemente por no haber creído en el Señor Jesucristo, no están ni con ningún Señor, ¿sí? Y están solos, sufriendo en la oscuridad eterna, como es otra característica del infierno, obscuridad eterna y sufriendo en las llamas. Ese juicio en el cual ese lugar de tormento sí existe. ¿Y por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo mencionó que existe. Y nadie tiene mayor autoridad que el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre. ¿Me explico? ¿Dudas, preguntas, comentarios hasta aquí? Yo tengo dos preguntas, hermano. En relación a lo que estamos viendo, ¿no? De la resurrección, la primera sería de Lázaro, el otro Lázaro. Podemos decir que él estaba en el seno de Abraham cuando murió y que Jesús lo resucitó. El detalle es de que cuando el Señor Jesucristo llega con Lázaro, el otro Lázaro, hermano de Marta y María, para el Señor Jesucristo, Lázaro estuvo dormido, porque dice, no ha muerto, él está durmiendo solamente, ¿sí? Ahora, realmente una persona, se puede diferenciar que estaba dormida o estaba muerta. En el caso de Lázaro, para Jesús estaba dormida, pero para la persona estaba muerta porque también ya olía feo. Ya llevaba 4 días, ¿sí? Pero se podría pensar eso. Digo, quiero dar ese pequeño contexto. Sí se podría pensar en eso. Pero algo que pasa en Lázaro es de que Lázaro nunca testificó lo que vio, ¿sí? Entonces, pudo haber estado, por eso, dormido, o sea, muerto, dormido, no estuvo en el limbo, o sea, otra vez, yo no puedo decir estuvo Lázaro exactamente qué, porque la Biblia no lo revela. ¿Sí me explico? ¿Sí? O simplemente, como dirían, como los de qué es, Men in Black, los hombres de negro, a Lázaro, pues has visto demasiado, sabes demasiado, se te borra la memoria y pues ya el Señor Jesucristo te está hablando, ¿no? Otra vez. Puede ser también que se haya muerto, que se haya estado en el seno de Abraham, pero simplemente Dios no lo quiso manifestar su vivencia a través de Lázaro, ¿no? Sí, solamente, porque inclusive en el mismo, y bueno, Lázaro no fue la única persona que se resucitó. De hecho, igual en el mismo, cuando Jesucristo murió, ahí, después de que, dice, hubo un gran terremoto y todo, dice que muchos de los justos de la antigüedad también habían resucitado. Bueno, y uno diría, ¿y esos qué? Pero son cosas que no podemos meternos así a fondo porque la Biblia no nos da muchos datos y nada más le vamos a dar pie a nuestra imaginación, pero realmente no tendríamos un sustento para decir exactamente así. Y la otra también,
relacionado a eso, Saúl, cuando consultó a la divina, Ajá. ¿era Samuel o no era Samuel? Porque bueno, ahí también volvemos a lo mismo, ¿no? Sí. Hay una pequeña discusión que dicen, no, si era Samuel porque incluso profetizó que Saúl y sus hijos iban a morir. Ajá. O Dios en su divinidad o pues en su poder permitió que se manifestara, ¿no? Sí. Y otros también podríamos decir, no, pues que no puede porque está establecido que muera una sola vez, ¿no? Y así como también lo que vimos, que no puede regresar, pues. Sí. Sí, en el caso de Samuel, sí podemos pensar que en la, ¿cómo es? En la, en la voluntad de Dios, de cierta forma, sí permitió que Samuel, o sea, aunque la ley esté establecido que no consultarán a los muertos, etc., o sea, es el principio. Pero también, ¿qué es lo que hemos estado estudiando acerca de aquel profeta que no viene de Dios? O sea, no se cumple. Entonces, tú acabas de mencionar, llega Samuel, despredice y le habla acerca, ¿y qué? ¿Se cumplió o no se cumplió? Se cumplió. Entonces, ¿cómo se cumplió? ¿Qué podríamos pensar? Que entonces ese espíritu o ese Samuel que se presentó ante Saúl era realmente Samuel. Pues sí, porque se cumplió lo que dijo. Si no se hubiese cumplido, entonces era un demonio, exactamente. ¿Sí? Por ese pequeño detalle, ¿no? Y en el caso de Samuel, pues vemos que fue la única persona, por decirlo de una forma, que a la cual se le consultó y Dios permitió que fuera. ¿Sí? Entonces, pues Dios, aún por eso, Dios disciplinó a Saúl. Fue parte de las piedritas que le fue llenando el costalito a Dios para que Dios lo quitara del reino. ¿Sí? Entonces, ese tema del qué va a pasar después de la muerte, por eso es de que el pueblo de Israel, por ejemplo, el tema de Samuel, el tema de otros, no está bien específico qué es lo que pasa. Y solamente lo podemos ver de lo que enseña el Señor Jesucristo, porque de lo que hablan igual Pablo, lo que habla Juan o lo que habla Pedro posteriormente, pues habla algunas cosas, pero es con base a lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó, porque ni ellos mismos pueden ser testigos de al haber muerto y resucitado, no. Solamente está en cuanto a la enseñanza y el testimonio de lo que el mismo Señor Jesucristo enseñó. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? No sé si quedó claro. Sí, entonces, ese es cuando vimos los temas en cuanto a cómo leer e interpretar la Biblia, que es lo que hemos aprendido, no ir más allá de lo que las escrituras dicen, ¿no? Y no darle mucho pie a nuestra imaginación si no tenemos pues sustento bíblico. ¿Sí vamos bien? Bueno, ¿sí quedó claro? Sí. Bien. Versículo 26 dice, además, bueno, hay un gran abismo que nos separa, ninguno de nosotros puede cruzar hasta allí y ninguno de ustedes puede cruzar hasta aquí. Versículo 27 dice, entonces el hombre rico dijo, por favor, padre Abraham, al menos envía a la casa de mi padre. Tengo 5 hermanos y quiero advertirles. ¿De qué les quiero advertir? De que el día que se mueran, ¿a dónde van a ir si están alejados de Dios? Se van a ir a ese lugar de tormento. Entonces, qué triste que esta persona, este rico, reflexionó hasta que ya estaba sufriendo. No reflexionó antes, sino hasta que estaba sufriendo. ¿Y qué es lo que le pedía a Abraham? Manda a Lázaro para que les advierta. Manda a Lázaro para que les diga, busquen a Dios, arrepiéntanse, cambien sus veredas, cambien su forma de vivir y acerquen a Dios, porque si no lo hacen, van a estar en este lugar de tormento. Y dice, y quiero advertirles que no terminen en este lugar de tormento. Versículo 29 dice, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron. Tus hermanos pueden leer
lo que ellos escribieron. En otras palabras, lo que Abraham o el Señor Jesucristo nos está enseñando es de que todo lo que está en el Antiguo Testamento les está advirtiendo el hecho, o sea, no necesariamente está diciendo que se van a ir al lugar de tormento, pero sí está hablando acerca del juicio que Dios hace a aquellas personas que viven alejados de Dios. ¿Me explico? Y desde el momento, ¿qué pasó con en el caso de Moisés? ¿Qué pasó con aquellas personas recién de que salieron de Egipto y que después de que adoraron al becerro de oro, ¿sí? ¿Qué fue lo que pasó? Dios hizo un juicio. ¿Y qué pasó? Todos los que se rebelaron en contra de Dios, de Moisés y todo, ¿qué les pasó? Se abrió la tierra y se fueron. Y la tierra los tragó. ¿Hubo un juicio? ¿Sí o no? Sí, sí. Y así nosotros podemos ir viendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento cómo Dios siempre hace un juicio a todas aquellas personas que quieren estar lejos de Dios. ¿Sí? Y todas las personas que quieran estar lejos de Dios, es su decisión. ¿Sí? Es su decisión. Es porque ellos quieren estar. Y Dios no está ahí, pero por favor, por favor, por favor. No, es tu decisión. ¿Sí? Y todo el Antiguo Testamento está lleno de esas advertencias del juicio de Dios. Podríamos pensar que todos los reyes de Israel, todos los reyes de Judá van a estar ante la presencia de Dios o fueron al cielo. No, aún así hayan sido del pueblo de Israel. No. ¿Qué es lo que decía Juan el Bautista? La semana antepasada mencionamos eso en la predicación, que Juan el Bautista les decía, no, no digan ustedes, yo soy pueblo de Israel, mi padre es Abraham y ya con eso voy a ser salvo. ¿Qué decía Juan el Bautista? Eso no es suficiente, ¿sí? Porque Dios puede hacer hijos aún de estas mismas piedras. ¿Sí? Entonces, no es suficiente eso. Tienen que tener realmente un arrepentimiento en sus vidas. Realmente tienen que desear, querer honestamente, verdaderamente buscar a Dios. No a través de la religión, no a través de lo que me enseñaron los padres, no a través de lo que el amiguito me enseñó. No, es a través de Jesucristo. Es más, ni aunque seamos, vengamos cada 8 días aquí a aposento alto y que digan, ya cumplí, ya por eso ya me voy a ir al cielo. No, inclusive puedo decir que te vas a ir al infierno si todos los días de tu vida vienes aquí a aposento alto, te vas a ir al infierno. ¿Por qué? Porque lo único que te puede llevar al cielo es Jesucristo, no la iglesia, ¿sí? No el pastor, no el hermano, no mis papás. Jesucristo es el único medio de salvación. Entonces, aquí Abraham le está diciendo nuevamente, versículo 29, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron, tus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. En otras palabras, también es una alerta para nosotros y para la gente hoy en la actualidad. Si tú quieres saber qué va a pasar contigo después de que tú te mueras, ¿sí? O te vas al cielo o te vas al infierno. ¿La advertencia dónde va a estar? Aquí, en la Biblia. Tengo que leerla, tengo que estudiarla, tengo que analizarla, tengo que comprenderla, tengo que creer que realmente es lo que se dice es la palabra de Dios. ¿Sí? Y si tengo todos esos elementos, puedo entender que el único camino para llegar a Dios es ¿quién? Jesucristo, y a través del texto bíblico que habla acerca del único tema es Jesucristo como medio de salvación. Inclusive hoy en la actualidad podemos comprobar que el mismo pueblo de Israel, por no haber aceptado a Jesucristo, que a la fecha sigue esperando ese Mesías. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ellos siguen teniendo la esperanza de aquel libertador. Y como no aceptaron a Jesucristo como su libertador, como su Mesías, prácticamente ahora todo el judío que ahora muere, alejado de Dios y sin Cristo, ¿a dónde se va a ir? Al infierno. Tanto el pueblo judío y mucho más el pueblo gentil
que muchas veces está sin el conocimiento de Dios, sin esperanza y sin Dios. ¿Me expliqué? Entonces, aquí vemos el mismo Señor Jesucristo nos está diciendo a través de esta narración del diálogo que tuvo Abraham con el rico y bueno, Lázaro no habla nada, pero el rico, y le dice, Abraham le dijo, Moisés y los profetas ya les advirtieron y sus hermanos pueden leer lo que ellos escribieron. ¿Qué es lo que nos está enseñando Jesucristo a través de este diálogo? Que la Biblia tiene un propósito y que es importante. Y que si yo no leo la Biblia, si yo no entiendo el propósito que tiene la Biblia para mi vida, entonces yo estoy perdido, porque la Biblia tiene muchas advertencias, tiene el pensamiento de Dios, tiene la forma de pensar de Dios. Y no solamente el tema en cuanto a la vida y la muerte, también me habla acerca de yo como esposo, cómo debo de tratar a mi esposa, cómo me debe de tratar, yo como padre, cómo debo de tratar a mis hijos, yo como hijo, cómo debo de tratar a mis padres, yo como ciudadano, cómo debo de comportarme con mi sociedad, cómo debo de portarme con las demás personas, ¿sí? O sea, la Biblia menciona todos los temas importantes que tenga que ver en relación con la vida humana. Pero aquí Lucas capítulo 16 nos está mostrando parte de la vida humana, más bien lo que va a pasar después cuando se termina la vida del hombre. Nuevamente, pueden leer lo que ellos escribieron refiriéndose a la Biblia o al Antiguo Testamento en este caso. Y versículo 30 dice, el hombre rico respondió, no, padre Abraham, pero si les envías a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. ¿Sí? Prácticamente está diciendo, si tú les muestras algo extraordinario, algo milagroso, ellos van a entender, ellos van a comprender. O sea, hasta hoy en la actualidad, mucha gente, ¿qué es lo que dice? A ver si realmente Dios existe, a ver por qué no viene y se nos muestra y nos dice, pues aquí estoy. O sea, eso no tiene mucho sentido porque Dios de muchas formas ha demostrado que Él vive, que Él es, que Él realmente existe. ¿Sí me explico? Entonces, no podemos nosotros caer en ese tipo de niñerías o de alimentar ese tipo de niñerías que muchas veces se plantea las personas. ¿Sí? Y más que solamente hacen comentarios solamente para encender debates, pero realmente sin llegar o sin ellos siquiera tener la intención de querer aprender, simplemente avientan la piedra, esconden la mano y pues ahí háganse bolas ustedes discutan. Y muchas veces así en lo que es en las redes sociales o así en algunos grupos que se hablan del tema, así hacen. Simplemente lanzan y esconden la mano y ya, ahí ustedes peleense. Pero aquí dice, pero si se les envía a alguien de los muertos, ellos se arrepentirán de sus pecados y volverán a Dios. Y versículo 31 y último es la respuesta que Abraham le da al rico y le dice, pero Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Prácticamente lo que aquí está contestando Abraham al rico es de que la Biblia es suficiente para que ellos estén advertidos en cuanto a, en cuanto a Dios, en cuanto a qué va a pasar después de la muerte. Para los hombres es suficiente. La Biblia es suficiente. No necesitamos nada más. No necesitamos que venga otro ángel y otro, bueno, un ángel o que venga otro profeta y que no. La Biblia es suficiente para que nosotros podamos estar apercibidos, alertados en cuanto a qué va a pasar después de mí cuando yo muera. ¿Sí? Porque sí me está diciendo que después de la muerte sí va a haber algo. ¿Sí? Voy a ser enjuiciado o me voy al cielo
o me voy a ir al infierno. ¿Sí? Eso sí lo está enseñando la Biblia y lo está enseñando Jesucristo. Y está enseñando que va a haber un juicio. Entonces dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán. Dice, por más que alguno se levantara de los muertos. En otras palabras, hay algo, un acontecimiento que realmente ocurrió. ¿Quién ha sido la única persona, por decirlo de alguna forma, que resucitó? Bueno, aparte de los que hemos mencionado, pero refiriéndose a Jesucristo, que resucitó y vivió, precisamente el Señor Jesucristo. Y aún así, a pesar de que el Señor Jesucristo resucitó, ¿podemos decir que todo el pueblo de Israel creyó? No. ¿Sí? Podemos decir que a pesar de que con pruebas indubitables, realmente, con evidencia de la resurrección de Jesús, ¿todo el mundo ha creído? No. Entonces, prácticamente aquí Abraham le está diciendo, ni aunque alguien vaya de los muertos y le diga a tus hermanos que realmente hay un cielo y un infierno, eso no va a ser suficiente para que ellos crean. ¿Sí? Con solo leer la Biblia, con solo estar y meterse en el texto bíblico, es suficiente para enterarte de esta advertencia. ¿Me explico? Entonces, aquí nuevamente Abraham le dice, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se persuadirán por más que alguno se levantara de los muertos. Y ahora recordemos que el hecho de que Jesucristo haya resucitado de los muertos es el hecho de que Dios aceptó su ofrenda, aceptó su sacrificio para que todos nosotros pudiésemos tener vida. Pero no nada más así, ok, Jesucristo ya murió y ya. No, yo tengo que acercarme y realmente adjudicarme ese sacrificio que Jesús hizo por mí y creer que a través de ese sacrificio yo tengo vida. Pero como lo hemos visto en otras ocasiones, no solamente es, sí, ya creo en Jesucristo, Cristo murió por mí y todo, Cristo sufrió por mis pecados y todo, pero pues también creo en María, también creo en esto, y también creo en este santo, y también creo en la diabólica muerte. No, no, es Cristo, solamente Cristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que murió. No murió María, no murió la diabólica muerte, no murió tal santo, no murió tal. El único que murió y ofreció su vida por mí fue Jesucristo. Entonces es importante que nosotros meditemos en esa situación, ¿sí? Si realmente hemos creído en Él, tenemos esa gran esperanza de que nos iremos un día al cielo. Si no hemos creído en Él, podemos tener toda la seguridad y por nuestra decisión, el querer estar lejos de Dios, ¿cuál va a ser el final? El sufrimiento y el juicio eterno de Dios. ¿Dudas, preguntas, comentarios, reclamaciones? ¿No? Bien, pues vamos a orar para terminar.